Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo del Economista Camuflado. Como recordaréis, en el directo anterior estuvimos hablando sobre una serie de consejos para afrontar el job market. El job market es esa época del año en la que los economistas que están cerca de terminar un doctorado buscan trabajo. Buscan trabajo en instituciones académicas y también no académicas que también contratan economistas a través de este proceso que está centralizado y donde hay una serie de costumbres, una serie de maneras de funcionar que am, adopta todo el mundo y que es interesante conocer de cara a participar en este mercado. En el directo anterior estuvimos hablando sobre qué es este job market y también sobre todo sobre qué hacer antes de este periodo del año, cómo prepararse, qué documentos es importante preparar y cómo preparar estos documentos. Estuvimos hablando del job market paper, por supuesto, pero también acerca de cómo preparar cartas de motivación, también de cara a cómo preparar eh, otros documentos como pueden ser los Research Statements, Teaching Statements. Y dejamos la sesión anterior cuando estábamos a punto de hablar acerca de cómo preparar las entrevistas. Es decir, una vez que hemos hecho las solicitudes a los puestos de trabajo que nos interesan, una vez que hemos pasado por esa fase, llega el momento de afrontar las entrevistas. Y sobre esto vamos a hablar más en detalle en la sesión de hoy. Me gustaría aprovechar para recordar, antes de empezar propiamente con la sesión, que el Economista Camuflado, como sabéis, es un proyecto pensado para ayudar a todas aquellas personas interesadas en estudiar economía, administración de empresa, finanzas y ramas relacionadas. Es un proyecto hecho para vosotros, para todas esas personas interesadas en estas materias y también en trabajos relacionados con estas materias. Y la mejor manera en la que podéis contribuir a que este proyecto se mantenga vivo y siga creciendo es comentando el contenido y compartiendo vuestra opinión al final para recibir este feedback que es tan importante que pueda recibir de vosotros para saber, pues bueno, aquellos aspectos que os interesan más o cosas que os gustaría ver por aquí, por el directo de Twitch o por el canal de YouTube también. Y también por el resto de las redes sociales donde podéis seguir el canal del Economista Camuflado. Recuerdo, estamos en YouTube y en Twitch, por supuesto, pero además también nos podéis encontrar en Instagram, y también en otros canales como pueden ser TikTok y Twitter. Y también, por supuesto, me gustaría saludar a los amigos del podcast del Economista Camuflado que nos están siguiendo en este momento en diferido a través de las plataformas habituales de podcast que son iBooks, Apple Podcast y Spotify. Y en esta sesión en directo y también si lo estáis escuchando en diferido a través de YouTube o a través de las plataformas de podcast, me gustaría recordar que podéis dejar todos vuestros comentarios en los respectivos espacios destinados a ello. Entonces, durante este directo o más tarde, si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa que os gustaría compartir, cualquier duda, estaré atento a vuestros comentarios. Bien, sin más dilación, vamos a continuar hablando acerca del job market. Bien, la sesión anterior, como digo, terminamos en la fase de las aplicaciones, en la fase de las solicitudes
donde enviáis vuestros documentos enviáis vuestro Job Market Paper, vuestro Curriculum Vitae y también vuestros statements a todas aquellas instituciones que hayan publicado un anuncio y donde os gustaría trabajar. Como dijimos en la sesión anterior, la mejor estrategia que podéis seguir en este sentido es aplicar a tantas instituciones como sea posible, aplicar generosamente. La regla, como decíamos el otro día, es aplicar a una institución siempre que para vosotros trabajar en ese lugar sea mejor que estar en paro. Y así, pues bueno, hacer tantas aplicaciones como sea posible. Normalmente los candidatos hacen una media de unas 100 aplicaciones, pero bueno, esta es una media. Quizás sería aconsejable hacer incluso más aplicaciones. En mi caso, yo hice el año pasado casi 200 aplicaciones. Entonces es importante, o más bien es recomendable, yo recomendaría mantener ese número de aplicaciones alto. Bien, ¿y qué ocurre? Que el deadline para hacer estas aplicaciones llegará en algún momento. En muchos casos, este deadline, comentábamos el otro día, estará situado en torno a mediados de noviembre. Este año, por lo que estoy viendo, hay muchos deadlines que van a estar en torno al 19 de noviembre, 20 de noviembre. Esos días van a ser bastante importantes a tener en cuenta en el mercado de trabajo de este año. ¿Qué es lo que ocurre después? Pues que en diciembre llegan las entrevistas del mercado de trabajo europeo. Como comentábamos en el episodio anterior, ya desde la pandemia, las entrevistas del mercado de trabajo europeo se están haciendo de manera virtual durante los días, este año van a ser entre el 11 y el 14 de diciembre, justo antes del simposio de la Asociación Española de Economía y también justo antes de los Winter Meetings de la Econometric Society, que este año estos Winter Meetings son en Manchester. Entonces, las entrevistas van a ocurrir los días anteriores, justo al principio de esa semana, y en esas entrevistas, durante esos días estar atentos porque es posible que recibáis invitación de alguna de las instituciones a las que hayáis aplicado. Por eso es importante guardar los días de esa semana y tener disponibilidad para poder agendar estas entrevistas. Y como digo, lo más probable es que estas entrevistas sean online. La Asociación Europea de Economía así lo recomienda. A las instituciones participantes en el Job Market recomiendan que estas entrevistas sean online, de tal manera que todas las instituciones y todos los candidatos estén en las mismas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que en algún momento antes de esos días lo que puede ocurrir es que recibáis un email de la institución que esté interesada en entrevistaros y donde os pedirán que escojáis un slot para una entrevista ah, lo más pronto que podáis. Es decir, en cuanto podáis responder a ese email para reservar un slot para hacer la entrevista. Tener en cuenta que cada institución puede estar entrevistando a bastantes candidatos. Puede estar entrevistando a lo mejor a 20, 30 candidatos. Entonces es importante coger un slot lo más pronto posible. Y también a la hora de coger un slot es recomendable que, si surgen varias oportunidades de entrevista, pues ser estratégicos. Pensad en qué momento del día os sentís mejor. Es decir, quizás coger una entrevista, agendar una entrevista para última hora de la tarde quizás no sea una buena idea porque vais a estar bastante cansados. Si no os queda más remedio, pues habrá que agendarla para ese momento. Pensad que si recibéis invitación para entrevistar en, yo qué sé, digamos,
5, 6, 7 sitios. Si hay un sitio que os llama especialmente la atención, bueno, pues ese es vuestro sitio favorito. Intentad ponerlo ni muy tarde, cuando vais a estar muy cansados, ni tampoco muy temprano, a las 8 de la mañana, quizás, yo que sé, muy temprano, porque tampoco os vais a sentir cómodos. Es decir, aquí, pues bueno, o justo antes de comer, si justo antes de comer también sabéis que no vais a estar al 100%, pues no pongáis esa entrevista como vuestro sitio favorito ahí. Intentad ser estratégicos, y también, pues bueno, gestionar esas horas de la mejor manera posible. Bien, ¿y qué es lo que va a pasar dentro de la entrevista? Vamos a hablar ahora mucho más en detalle sobre ello. Vamos a ir en detalle, como digo, pero anticipo. Lo que va a ocurrir en la entrevista es que os van a pedir que habléis sobre vuestro Job Market Paper. Eso va a ser lo primero, hablar sobre vuestro Job Market Paper. Y para eso tenéis que tener preparado lo que se conoce como, bueno, el spiel. El spiel es, digamos, una especie de discurso que os habéis aprendido previamente y que consiste en un resumen de vuestro job market. Estamos hablando de un discurso que puede durar como máximo 15, 20 minutos. Quizás 20 minutos es mucho. Vamos a pensar en 15 minutos como mucho. 15 minutos en los que explicáis vuestro job market paper y que es aconsejable que tenga la siguiente estructura. Un primer minuto en el que resumís de la manera más breve que podáis vuestro job market paper. Luego los 5 siguientes minutos del spiel sería un resumen un poco más largo, de 5 minutos, de vuestro job market paper, donde podéis ampliar más detalles de los que habéis dado en ese primer minuto. Y luego 10 minutos en los que volvéis a resumir vuestro job market paper, pero de manera que podáis entrar en todavía más detalles. Es decir, es un discurso por capas. ¿Por qué tiene esta estructura? Pues porque está pensado para que al final los entrevistadores se lleven la idea de lo que hacéis en vuestro job market paper en cualquier momento, ya sea durante o ya sea al final de ese primer minuto de discurso, o durante o al final de los siguientes 5 minutos, o durante los siguientes 10. Al final, cada entrevista van a ser entre 15, 20 minutos, a lo mejor hay alguna un poco más larga que llega hasta los 25 o 30 minutos, pero lo que puede ocurrir en la mayoría de los casos es que, bueno, pues vais a tener quizás 5 o 10 minutos en los que estéis hablando sobre vuestro job market paper. En algún momento los entrevistadores os van a dirigir la conversación hacia quizás hablar de otros proyectos o hablar de otras cuestiones, y por lo tanto, pues bueno, pues es importante que sea cuando sea ese momento en el que los entrevistadores cambian de tema, pues que aún así ellos se lleven la idea de lo que hacéis en vuestro job market paper y al final en qué consiste vuestra investigación y cuáles son los temas que os interesan. Y este spiel es importante practicarlo muchas veces. Como digo, es perfectamente normal y bueno, y así debería ser. Deberíais llevarlo aprendido de memoria. Pero es muy importante practicarlo muchas veces para que, aun llevándolo aprendido de memoria, suene lo más natural posible y no suene mecánico. Entonces es muy importante practicar muchísimas veces. Ayuda mucho practicar con otras personas. Por lo tanto, es muy aconsejable practicar con cualquier persona que esté dispuesta a echaros una mano. Por eso es importante practicar con amigos y también con enemigos. Es decir, incluso
con ese profesor con el que a lo mejor, pues bueno, no tenéis así, digamos, una muy buena relación, pues incluso con esa persona es importante o es interesante practicar. Entonces, practicarlo tanto como podáis con amigos, con compañeros, con familia, pero también ayuda mucho practicarlo con profesores, quizá de vuestro departamento. Am, También conozco a algunos compañeros que también piden ayuda incluso a profesores de otros departamentos. Aquí, por supuesto, hay que ir con cuidado porque, quiero decir, no quieres molestar a nadie. Puede ser que ese departamento, digamos, al que estás pensando en pedir ayuda, pues también esté contratando en el job market y entonces no quieres, digamos, parecer intrusivo o no quieres parecer que, bueno, que estás intentando, digamos, colarte, ¿no? No se trata de eso. Pero con los profesores de tu departamento seguramente ellos van a estar más que dispuestos a ayudarte, a escuchar ese spiel y seguramente te van a dar consejos sobre cómo puedes mejorar el spiel, cómo puedes mejorar el contenido, pero también cómo puedes mejorar la forma de dar este discurso. Y como digo, el resto de la entrevista va a tratar sobre, bueno, te van a preguntar sobre otros proyectos, otros papers que tengas en marcha, un poco tu research agenda, tu agenda de investigación, tu plan de investigación para los próximos años y también te pueden preguntar por experiencia que hayas tenido como docente, si la posición para la que estás entrevistando requiere docencia. Te pueden preguntar sobre también mm, otras cuestiones relacionadas con la institución. De eso vamos a hablar un poco más a continuación. Bien. Vale, vamos a seguir. Bien, entonces, como digo, el resto de la entrevista, el resto de la entrevista vamos a tratar ahora. Antes de nada, me gustaría comprobar que todo funciona correctamente. Como decía, si hay algún problema con el audio o con vídeo, por favor me lo comentáis para que pueda solucionarlo en un momento. Bien, vamos a seguir. Entonces, estábamos hablando acerca de el resto de la entrevista. Hemos hablado sobre el spiel y qué ocurre durante el resto de la entrevista. Bueno, pues que, como decía, puedes recibir preguntas sobre tu experiencia como docente. También hay una pregunta que quizás te puedan llegar a hacer ah, relacionada con esto, que es, te pueden llegar a preguntar cómo sería, te pueden preguntar si pudieras dar una asignatura, qué asignatura te gustaría dar, cómo te gustaría programarla. Entonces, para esto, algo que es recomendable es, por supuesto, preparar la respuesta en anticipación, pero ¿cómo prepararla? Bueno, pues puede ser una buena idea preparar, digamos, lo que sería el syllabus, lo que sería el programa de una serie de asignaturas o una asignatura que te gustaría dar. Entonces, por ejemplo, si esa asignatura es la econometría, pues sería una buena idea tener preparado de antemano un programa con los temas que darías en esa asignatura. De hecho, esto es algo que piden algunas instituciones donde la posición involucra docencia. Te piden que les envíes en el momento de aplicar estos programas para que estas instituciones tengan una idea de, bueno, de cómo prepararías esa asignatura y, eh, pues bueno, pues en definitiva de cómo lo harías. Em, a la hora de preguntarte sobre docencia, mm, una pregunta muy común es ¿qué asignaturas estarías dispuesto a dar? Y aquí
quizás lo que puedes contestar es que, bueno, que a nivel de grado estarías dispuesto a ajustarte a las necesidades del departamento y podrías impartir cualquier asignatura, pero aquí, por supuesto, al final cada persona tiene sus propios intereses, tiene sus fortalezas, digamos, y entonces si, por ejemplo, eres un macroeconomista, pues al final puedes decir que te sentirías más cómodo impartiendo asignaturas de macroeconomía o relacionadas con la macroeconomía. Y luego puedes decir también que a nivel de máster te gustaría dar asignaturas específicas a tu campo que, bueno, pues que sean, pues, quería dar una asignatura de quizás de macrofinanzas o una asignatura de macro labor o, bueno, digamos algo más especializado. Entonces, si respondes así, pues bueno, pues puede ser una respuesta a esa pregunta de, bueno, ¿y qué asignaturas podrías impartir? ¿Qué más preguntas pueden aparecer en ese momento de la entrevista? Bueno, una pregunta que puede aparecer es ¿dónde te gustaría publicar tu Job Market Paper o dónde planeas ah, enviar tu Job Market Paper? ¿A qué journal planeas enviarlo? Y aquí, bueno, pues a la hora de responder a esta pregunta, quizás a la hora de responder a estas preguntas, por supuesto, antes que nada, pues sería interesante sentarte con tu director de tesis o con eh, quizás otro profesor que te pueda ayudar a preparar o a darte feedback sobre este tipo de preguntas, ¿no? Para que ellos también te, te digan qué tipo de respuestas esperarían en esta fase de la entrevista. Y también conociéndote y conociendo tu trabajo y tu Job Market Paper, qué tipo de respuesta podrías dar a estas preguntas ah, que no puede que no sean preguntas fáciles. Entonces, la pregunta de, bueno, ¿y dónde planeas publicar tu Job Market Paper? Pues puede ser una de estas preguntas. Entonces, tampoco se trata, a la hora de contestar a esta pregunta de dónde te gustaría publicar tu Job Market Paper, tampoco se trata de, digamos, em, ser demasiado modesto. Am, es decir, sí, no se trata de ser demasiado modesto, pero tampoco se trata de dar una respuesta que no suene realista. Es decir, si tú tienes un market paper que tiene nivel para ser publicado en una revista top 5, pues bueno, pues di que te gustaría publicarlo en una revista top 5 o quizás una pregunta que puedes, o quizás una respuesta que puedes decir aquí es que, bueno, me gustaría publicar mi Job Market Paper en el mejor journal posible. Para empezar, me gustaría probar en este journal o en un journal top 5, en fin. Quiero decir, es importante dar una respuesta honesta, realista, pero sin quitarle valor a tu trabajo, ¿m? Sin ser demasiado modesto. Y bueno, y después pueden aparecer otra serie de preguntas, como pueden ser, por ejemplo, bueno, ¿y por qué te interesaría trabajar en nuestro departamento? Bueno, pues aquí, a la hora de responder a esta pregunta, aquí puedes aprovechar, es interesante aprovechar para, bueno, en tu contestación, en tu respuesta, tratar de buscar algo específico de ese departamento para dar a entender a tus entrevistadores, para mostrar a tus entrevistadores que estás interesado en su departamento, que has, bueno, que estás interesado, muestra que te has interesado por buscar, pues bueno, pues quiénes son, en definitiva, pues bueno, cómo es el departamento, etcétera.
desde luego es mucho mejor dar este tipo de respuesta que responder algo general que podrías responder cuando te preguntasen por cualquier departamento. Entonces aquí es interesante buscar algo específico de ese lugar que te está entrevistando para mostrar ese interés. ¿Y qué más preguntas te pueden hacer? Bueno, también la última pregunta que te harán es si tienes alguna pregunta para ellos. Aquí mis compañeros en estos slides lo que recomendaban era que, bueno, podrías decir, bueno, en este momento no tengo ninguna pregunta más. Más adelante, bueno, si tengo alguna pregunta, me gustaría saber con quién me tendría que poner en contacto. Bueno, puedes decir algo así, pero en mi opinión es mejor hacer una pregunta, hacerles una pregunta. Entonces, bueno, quizás dependiendo de cómo haya ido la entrevista, pues puedes preguntarles en función de eso. Puede que te surja alguna pregunta durante la entrevista que les quieras hacer. Pero también algo que puede ayudar es tener una pregunta preparada de antemano y preguntar sobre, de nuevo, algo específico de ese departamento, de esa institución que te esté entrevistando y que muestre que tienes interés en ese lugar, en esa posición. En este sentido, quizás, pues bueno, no es buena idea preguntar por cosas como, bueno, quizás cuestiones como, por ejemplo, bueno, yo no preguntaría quizás, bueno, ¿cuál sería mi salario? O cuántas semanas de vacaciones tendría, o si eh, la institución me va a dar un ordenador portátil para trabajar, este tipo de cosas no. Ah, este tipo de cosas no. Pero preguntar por algún detalle sobre la institución a la que vas, por ejemplo, eh, pues quizás ah, hay instituciones que a lo mejor pues tienen algún tipo de relación con institutos de investigación o hay instituciones que tienen institutos de investigación que se ocupan de temas o que estudian temas en particular que a lo mejor te interesan. Entonces puedes preguntar sobre esos detalles que no han salido en la entrevista um, eh, y que bueno, y que son detalles que a lo mejor necesitas mirar la página web así más en detalle, más tranquilamente, para, bueno, para darte cuenta de esos detalles y entonces pues quizás puedes preguntar por eso y así mostrar que eres una persona que se ha preocupado por, bueno, por hacer un poco de investigación sobre ese lugar que te está entrevistando. Entonces cualquier cosa que vaya en esa dirección puede ser buena idea. Entonces, como digo, en esa primera ronda de entrevistas, muy importante preparar el spiel y después, que bueno, durante ese spiel, quizás no lo he comentado mucho, pero aparte del Job Market Paper, eh, digamos hacia el final del spiel, pues bueno, pues o bueno, no hacia el final del spiel, aparte del spiel del Job Market Paper, también es importante tener preparado spiels más cortos, de entre 2 y 5 minutos, de aquellos papers, otros papers diferentes a tu Job Market Paper. Entonces, a lo mejor en la entrevista nos surge la oportunidad de hablar sobre ello. Yo diría que la mayoría de entrevistas sí que te van a preguntar por eso, por otros papers que tengas aparte del Job Market Paper. Entonces, para cada uno de estos es importante que seas capaz de hablar sobre ellos. Eso durante 2, 5 minutos y tener igualmente un mini spiel preparado para cada uno de esos. Preparado para recibir a lo mejor alguna pregunta sobre esos papers. No, la conversación no va a girar mucho en torno a esos papers. Vamos, en principio, no esperaría en la mayoría de los casos que la conversación sobre esos otros papers durase mucho tiempo, pero bueno, o sea, es importante anticipar que al menos puedes estar hablando sobre ellos durante 5 minutos.
Entonces aquí, pues bueno, algo que ayuda mucho es tener todo esto preparado. El spiel y también la respuesta a posibles preguntas que te pueda hacer. Quizás otro día podemos hablar más en detalle sobre estas preguntas ah, que te podrían llegar a hacer en una entrevista. Si os interesa, podemos hablar de esto en otro directo. Y al final, pues bueno, consejo más importante, ser flexible. Aquí lo que estás intentando hacer en esta entrevista es convencer a tus entrevistadores de que te interesaría trabajar en ese lugar. Ahora bien, tampoco se trata de mentir porque al final, quiero decir, los entrevistadores tienen experiencia um, y saben detectar este tipo de cosas en tus respuestas. Y también al final las entrevistas, los departamentos, o sea, los entrevistadores, los departamentos, las universidades hablan entre ellos durante el job market, eh, hablan, hablan mucho entre ellos y bueno, y es fácil pues que al final pues salga tal o cual candidato que han entrevistado y bueno, y aquí pues al final si has mentido pues bueno, puedes estar en problemas, ¿no? De que alguien haya entendido una cosa pero no era esa, en fin. Entonces, es importante mostrar que tienes interés en la institución que te está entrevistando. También pueden llegar a preguntarte en esa pregunta sobre, bueno, ¿y por qué te gustaría trabajar en este departamento? Puede que la pregunta más bien vaya en el sentido de ¿por qué te interesaría trabajar en este país o en esta ciudad? Entonces, bueno, pues es importante mostrar interés. Puede que no sea, puede que esa ciudad o ese país o ese departamento no sea el lugar de tus sueños, pero se trata de mostrar que tienes interés. Al final lo que quieres es conseguir un trabajo. Entonces, es importante mostrar interés. ¿Mm? Y también mostrar flexibilidad, eh, ya sea a la hora de, bueno, de tener que aprender un nuevo lenguaje o a la hora de tener que trasladarte a otro país. Entonces, bueno, pues aquí lo importante, como digo, es convencer a tus entrevistadores de que estás interesado en su departamento, en su institución. Lo que quieres en este momento es conseguir, bueno, la oportunidad de tener un flyout más adelante. Quieres seguir vivo en el proceso. Entonces, de eso se trata en esta fase. Y ahora bien, más cuestiones sobre las entrevistas. En las entrevistas vas a encontrarte con entrevistadores de todas las clases. Gente más que va a ser, digamos, más seria, que va a interactuar contigo de manera más relajada, uh, más que van a parecer más simpáticos, más bordes, es decir, aquí te puedes encontrar de todo. Entonces, es importante mantener la mente abierta y no tomarte nada de manera personal. Si recibes algún comentario por parte de los entrevistadores que es incómodo, que no te gusta, bueno, importante no tomarse nada de manera demasiado personal o a la hora de comentar tu trabajo, de comentar tu job market paper o de hacerte a lo mejor ciertas preguntas, es importante no tomárselo de manera personal. Y en las entrevistas, pues bueno, pues al final tú lo que quieres es mostrar una buena imagen delante de tus entrevistadores. Entonces, para mostrar esa buena imagen delante de tus entrevistadores, pues bueno, pues eh, en fin, sé cordial, ah, trata de sonreír, trata de estar lo más cómodo posible, aunque tengas muchos nervios, porque es muy probable que los tengas al final. Estamos hablando de un proceso que para mucha gente genera mucho estrés y genera muchos nervios.
Aún así, pues bueno, pues intenta mostrar una buena cara. Intenta estar feliz, intenta disfrutar, si puedes, el proceso, aunque sé que no es nada fácil. Am, y aquí también lo que se suele recomendar es tratar de sonar entusiasta. Tratar de sonar entusiasta, mostrar que te gusta mucho lo que haces y que sientes pasión por ello. Am, entonces, el entusiasmo al final normalmente es bienvenido. Am, ¿Y qué más cosas? Después, esto también lo comentamos en la sección anterior. Si tienes un job market paper que es coautorado con un director de tesis o con alguien más senior que tú, bueno, esto seguramente todo esto va a estar contextualizado en esos documentos que envías a la hora de hacer tu aplicación y seguramente esto va a estar contextualizado en las cartas de recomendación que enviará tu director de tesis o el resto de recomendadores. Pero bueno, puede que esto surja también en la conversación con tus entrevistadores y aquí pues bueno, pues es importante explicarles cuál es tu, digamos, tu contribución dentro de ese paper coautorado y al final dejar claro que, eh, pues bueno, que al final pues es un paper que eh, en, en mayor medida pues es obra tuya, es decir, que no es un paper que bueno, que es un paper que donde el 80% del trabajo lo ha puesto tu supervisor y tú has puesto lo que resta, ¿no? No, tampoco se trata de eso, o sea, lo que quieres es mostrar, pues bueno, que al final, em, pues bueno, que has tenido tu contribución en ese proyecto, ¿no? Eh, que ese 80% del trabajo es tuyo. Y aquí, pues bueno, también esto lo hemos comentado antes, em, compartir con otros ah, bueno, no solo tu job market paper, sino también tu ensayar con otras personas tu spiel o incluso también la respuesta que das a esas posibles preguntas que te pueden hacer es muy útil. Y a la hora de salir de una entrevista, am, para gestionar, pues bueno, pues esos días en los que estás haciendo entrevistas y a lo mejor tienes, bueno, pues yo qué sé, digamos, 10 entrevistas, a lo mejor puedes verte un día en el que entras en una entrevista, sales y tienes que entrar en otra. Y a lo mejor la primera entrevista no te ha dejado un buen sabor de boca por lo que sea, porque piensas que a lo mejor no ha salido bien, etc. Am, la realidad es que muchas veces hay muy poca relación entre la sensación que te deja al final una entrevista y, y cómo en realidad han ido las cosas desde el punto de vista de los entrevistadores. Es decir, puede que para ti la entrevista no haya ido como tú te esperabas, pero puede que los entrevistadores se hayan llevado una buena impresión de ti y que al final, pues bueno, pues que más adelante tengas invitación para hacer un flyout, etcétera. Entonces, eso es la primera cosa. Y luego también al final, am, si una entrevista no te ha dejado un buen sabor de boca, por lo que sea, pues olvídalo eh, y vamos a la siguiente. Es decir, no te quedes pensando en la entrevista anterior, en lo que has hecho mal, etcétera. No te vengas abajo. Seguimos adelante. Siguiente entrevista, empezamos otra vez. Y saldrá mejor. Entonces, esto es muy importante para gestionar esos días en los que es muy probable que tengas entrevistas seguidas durante el mismo día. Más consejos. Am, algo también que puede ser muy útil es tener listas de preguntas que vas recibiendo
durante estas entrevistas. Es decir, aparte de esa lista de preguntas que has preparado previamente, puede ayudar mucho ir añadiendo esas preguntas nuevas que vayan surgiendo en cada entrevista que vayas haciendo para ir depurando, para ir mejorando durante el proceso. Entonces, al final, el job market es un proceso en el que vas evolucionando. Entonces, puede que hayas recibido una entrevista, puedes que hayas recibido una pregunta en una entrevista que quizás no te esperabas y a lo mejor así durante esa primera vez que te han hecho esa pregunta, pues puede que no hayas dado una respuesta que a ti te resulte satisfactoria. Entonces, bueno, pues apúntala en la lista, piensa en cómo puedes responder a esa pregunta de una manera más consistente y así ya para la siguiente, si vuelve a surgir esa pregunta, pues ya tienes una respuesta mejor. O puede que más adelante en flyouts esa pregunta salga otra vez y bueno, pues ya tienes esa pregunta preparada. ¿Mm? Entonces, pues bueno, pues esto también es algo que puede ayudar. Mantener una lista de preguntas que te van haciendo o quizás si has hecho una entrevista con una institución, te han preguntado por una cosa uh, y pues bueno, pues has dado una respuesta que a lo mejor tú piensas que no es lo suficientemente sólida, más adelante si tienes un flyout, a lo mejor durante esas entrevistas que tengas durante el día del flyout, pues bueno, pues puede que salga otra vez esa pregunta y entonces, pues bueno, pues ahí puedes recordar así. Recuerdo que me hicieron esta pregunta durante la entrevista en diciembre. Bueno, pues entonces en ese momento puedes aprovechar para dar esa respuesta más consolidada que has buscado en ese periodo entre el flyout y la entrevista. Entonces esto muestra pues que al final que tienes mucho interés en el departamento y en la gente que te ha entrevistado y esto es bueno. Entonces es importante mantener ese registro. Bien. Si hay alguna pregunta, como digo, podemos contestarla y si no, pues bueno, pues continuamos. Bien, vamos a hablar ahora acerca de el siguiente punto, que es el punto de los flyouts. El punto de los flyouts. Bien, ¿qué son los flyouts? Ya lo he mencionado antes. El flyout es la siguiente fase del proceso. Es decir, tenemos entrevistas en diciembre para el Job Market Europeo. También hay entrevistas a principios de enero para el Job Market de Estados Unidos. Y después de esos dos periodos de entrevistas, que es interesante, como digo, reservar para el caso en el que tengas eh, en el que te ofrezcan una entrevista. Después de eso, pues llega el momento de los flyouts, que es, bueno, aquellas instituciones que te han entrevistado, si siguen interesadas en ti y están considerando la posibilidad de hacerte una oferta de trabajo, pues estas instituciones te van a invitar a que pases un día con ellos en el campus o en sus instalaciones, en el lugar que sea. Te van a invitar. También puede ser que este flyout sea virtual. Durante la pandemia los flyouts fueron virtuales y a día de hoy hay instituciones que siguen organizando los flyouts de manera virtual. Entonces, básicamente lo que va a ocurrir es que durante ese día pues vas a tener bueno, una serie de actividades
eh, que seguir con ese departamento de manera virtual. Entonces, ¿en qué consiste el flyout? Ya sea virtual o ya sea presencial. Bien, pues va a consistir en que durante ese día te van a invitar a pasar el día con ellos, ya lo digo, sea de manera presencial o de manera virtual, vas a pasar el día con ellos, con la institución que te está invitando. Y durante ese día vas a tener un seminario en el que vas a presentar tu Job Market Paper. Entonces va a ser un seminario de entre una hora, más corto que una hora, quizás va a ser raro que sea más corto que una hora. Normalmente el seminario va a ser, pues bueno, como un external seminar normal, es decir, entre una hora y media como mucho, en el que vas a presentar tu Job Market Paper. Entonces aquí, muy importante preparar esta presentación con antelación y practicarla tantas veces como puedas. Practicarla en tu departamento también, si tienes la oportunidad, practicarla. Y después de ese seminario, o antes de ese seminario también, es decir, durante el resto del día, lo que vas a tener son entrevistas, bueno, reuniones individuales con personal del departamento, con profesores del departamento, donde, pues bueno, pues vas a tener la oportunidad de conocerlos y donde ellos te van a preguntar o vais a poder hablar más en detalle sobre tu investigación, no solamente sobre tu Job Market Paper, sino también sobre otros papers que tengas, tu agenda de investigación. Es decir, al final son una serie de reuniones y al final todo lo que es el flyout está destinado a que el departamento te conozca mejor. Así, pues bueno, pues puedan hacerse una idea de cómo eres tú como colega, ¿no? Y como persona también. Si el flyout es presencial, pues bueno, pues también seguramente te van a invitar te van a invitar a comer, te van a invitar a cenar. Y entonces aquí, pues bueno, depende de cómo vaya la conversación, pero bueno, pues es interesante ir tranquilo y tratar de disfrutar de este momento bueno, y quizás no hablar solamente sobre economía, sino bueno, tratar de ser lo más natural posible. Ah, Durante estos momentos de la comida y de la cena también es importante, pues bueno, pues no causar mala impresión eh, o quizás es mejor evitar ciertos temas. Quizás hablar de política pues sea un poco arriesgado, o de temas controvertidos. Ah, Incluso si estos temas aparecen en la conversación porque los pone eh, alguien sobre la mesa, pues bueno, intentar, bueno, eh, digamos, no meterte en charcos. Y por supuesto también en estas cenas o en estos almuerzos, pues si surge la oportunidad de beber, pues bueno, pues también es recomendable, eh, pues bueno, pues no beber o no beber demasiado, porque eso es muy peligroso. También, bueno, durante estas conversaciones es posible, es muy probable que surja la pregunta de, bueno, de cómo va el job market. Aquí al final ellos lo que quieren saber haciendo esta pregunta es si ellos te hicieran una oferta, si la aceptarías. Es decir, y al final ellos no solamente te quieren conocer más, sino que también quieren saber un poco más sobre cuál es la probabilidad de que tú aceptes una oferta que ellos te podrían hacer. Entonces aquí, pues bueno, pues hay que tener cuidado a la hora de responder a esta pregunta, por supuesto siendo honesto, pero tampoco quieres decir que, bueno, que digamos que ese lugar al que te han invitado pues es el último en tu lista de sitios en los que te gustaría trabajar. Entonces, bueno, aquí importante destacar
lo que te gusta de su departamento, de su institución, por qué te gustaría vivir allí, pero por supuesto siendo honesto en todo momento, tampoco quieres sonar falso, tampoco quieres dar la impresión de que les estás mintiendo, por supuesto. Entonces, bueno, también ir preparado porque esta pregunta puede surgir. Más consejos sobre estos flyouts. Bueno, durante estos meetings, estas reuniones que puedes tener con miembros del departamento antes o después de tu seminario, pues bueno, vas a poder hablar con ellos no solamente de tu investigación, sino también de la investigación que hacen ellos, de su trabajo. Entonces aquí es aconsejable mostrar curiosidad y mostrar interés por el trabajo que ellos hacen, porque al final quieres mostrarles que eres un buen colega, que eres una persona con la que ellos podrían estar a gusto trabajando. Entonces, bueno, para preparar estas reuniones es muy interesante, es muy aconsejable dedicar un momento, quizás antes de hacer el flyout, pues bueno, pues dedicar, yo que sé, un día o a lo mejor te resulta más cómodo dedicar un par de horas durante los días anteriores desde el flyout para mirar la página web del departamento y las páginas web de sus miembros, de los profesores, para que así, pues bueno, pues veas cuál es su investigación, en qué temas estás trabajando, porque al final, como digo, ellos están buscando un buen colega. Entonces aquí pues es recomendable mostrar interés más allá de tu campo específico en el que has trabajado. Te pueden preguntar por otros papers tuyos, aparte del Job Market Paper, por eso es aconsejable también tener estos mini spills preparados. Y bueno, pues tratar de ser natural. Tratar de disfrutar de ese día. Bien, luego, a la hora de preparar el seminario, donde vas a exponer tu Job Market Paper, algunas cuestiones, algunos detalles importantes. Ah, bueno, por supuesto, a la hora de preparar tus diapositivas, en fin, esto, como digo, este seminario es algo que idealmente deberías haber ensayado varias veces, de manera que esa presentación haya pasado por varias iteraciones y puedas haber corregido aquellas cosas que no funcionan muy bien y hayas podido reestructurar. Entonces, por ejemplo, es importante que las diapositivas estén estructuradas de tal manera que, bueno, de manera que en las primeras diapositivas quede clara cuál es tu pregunta de investigación, tu motivación, tu contribución. Al final, a la hora de dar seminarios, y sobre todo de manera muy importante durante el job market, a la hora de dar un seminario de una hora y cuarto, una hora y media, los 5 primeros minutos de la presentación son muy importantes, porque es cuando vas a tener seguramente la atención de la mayoría de personas del departamento que estén escuchando ese seminario. Al final ese seminario piensa que van a ir profesores que no solamente estén trabajando en campos parecidos al tuyo, sino también profesores que no estén trabajando en tu campo. Entonces vas a tener a todo el departamento, a buena parte del departamento que te ha invitado adelante. Entonces aquí es importante, aquí en este momento en el que vas a tener la atención de todos ellos, en esos primeros minutos, pues es importante que lo que haces en tu Job Market Paper esté claro, para que todo el mundo se quede con
digamos, con lo que haces, por qué es interesante, am, tu contribución, etcétera. Luego más adelante, pues bueno, pues habrá gente que desconecte, habrá gente que te siga más atenta porque les interesa más el tema, pero esos primeros minutos de la presentación son muy importantes, porque es cuando vas a tener la atención de todo el mundo. Entonces es importante aprovechar esos primeros minutos muy bien. También, por supuesto, importante cuando llegues a las slides donde donde hablas sobre tu contribución a la literatura, pues bueno, em, si hay algún miembro del departamento que tiene algún paper en esa literatura, pues bueno, pues por supuesto muy importante tenerlo citado en esas slides. No quieres que nadie se enfade porque no estás citando su paper. No quieres causar esa mala impresión. No quieres perder el apoyo de esa persona por un detalle tan tonto como ese. Después también del seminario eh, es importante anticipar que gran parte de las conversaciones que tengas van a tratar sobre el seminario, entonces vas a recibir preguntas sobre tu market paper, sobre lo que has expuesto, entonces puedes recibir este tipo de preguntas y la conversación va a ir en esa dirección. Y aquí, pues bueno, aconsejable, pues bueno, pues escuchar atentamente y tratar de aprovechar ese momento, porque al final, decíamos el otro día, como decía el otro día, el job market es seguramente en el momento en el que más atención te va a prestar la gente. Luego más adelante, em, a lo mejor te invitan a un departamento a dar un seminario, y no va a ir todo el departamento a escucharte. Van a ir seguramente solamente los profesores que estén interesados en tu campo, pero quiero decir, si eres un macroeconomista no vas a tener también a los que hacen teoría micro, a los que hacen econometría, a los que hacen microaplicada, no los vas a tener más adelante. Pero durante el job market sí. Durante el job market vas a tener la atención de todo el departamento o de buena parte del departamento que te invite ese flyout. Entonces, aprovéchalo y escucha atentamente el feedback que te den porque pase lo que pase más adelante, te va a resultar útil. Y para preparar este flyout, pues muy importante de nuevo practicar el seminario, practicar entrevistas que te puedan hacer practicar para ir lo más preparado posible. Practicar. Y luego también, esto es algo que mencioné antes, durante estas conversaciones, pues bueno, durante estas conversaciones, bueno, no solamente durante las conversaciones, sino también durante el seminario, puede que recibas preguntas o comentarios que quizás resulten incómodos o que puedan sonar incluso un poco hostiles. Esto, bueno, puede pasar. A la hora de responder a este tipo de comentarios, este tipo de preguntas que te resultan incómodas por la razón que sea, ya sea porque sean abiertamente hostiles o porque sean preguntas que por la razón que sea, pues se te hacen incómodas de responder. Aquí no quieres ponerte a la defensiva, ni quieres responder de manera agresiva. Es muy importante mantener la compostura en todo momento, responder de manera educada, de manera calmada. Entonces, a lo mejor si te hacen una pregunta que ataca uno de los puntos débiles de tu paper, de tu job market paper, pues bueno, pues decir algo así, vale. Vale, sí, he pensado sobre esto. Es cierto que existe este problema, que uno podría estar preocupado sobre esto. Bueno, si
un mundo ideal, si yo tuviera datos sobre esto, esto y esto, pues habría hecho esto, esto y esto, pero dado que no tengo estos datos o tengo estas limitaciones, bueno, la razón que sea, pues bueno, pues he hecho esto, que ya, pues bueno, pues supone una mejora con respecto a otros papers que hay en la literatura, es decir, responder de manera educada am, y de manera que muestres que has pensado sobre ese problema sobre el que te están preguntando. Bien. Luego, a la hora de preparar flyouts, puede que haya instituciones donde la estructura del flyout sea diferente. Entonces, bueno, quizás hay instituciones como por ejemplo el FMI o el Banco Mundial, donde la estructura es diferente. Bueno, eh, la organización del flyout va a ser distinta a la organización que siguen la mayoría de universidades o de instituciones. En el caso de los bancos centrales o institutos de investigación, es muy probable que la estructura del flyout sea la misma que la estructura clásica que acabo de comentar, que aplica a la mayoría de las universidades. Y llegamos al momento de hablar sobre las ofertas. Bien, sobre las ofertas, antes de eso, vale, um, todo sigue bien en el directo. Bien, hablemos ahora sobre las ofertas. Entonces, has tenido el flyout. Estos flyouts, por cierto, van a ocurrir seguramente entre los meses de enero, febrero. Puede que haya un flyout más adelante, um, en el mes de marzo, pero es muy probable que la mayoría de los flyouts sean esos meses de enero, febrero, marzo, quizás en esa época del año. Y más adelante llegan las ofertas. Es decir, si tú has tenido un flyout en una institución y al final, pues bueno, pues ha ido todo bien, puede que esa institución pues te haga una oferta. Estas ofertas se hacen a través de email. La institución te envía un email donde te dice que bueno, que estarían interesados en contratarte, que bueno, te hacen una oferta. Puede que haya casos en los que te llamen por teléfono. Bueno, estar preparado para ello. Y entonces, ¿qué ocurre cuando te hacen una oferta? Pues bueno, pueden comentarte a lo mejor los detalles. Bueno, te pueden contar más o menos detalles al final de lo que es la oferta en sí. Puede que tengas que hablar más adelante con ellos de nuevo para hablar de detalles. Pero una vez que recibes la oferta, ¿qué hacer? Bueno, pues importante no aceptar inmediatamente. Es decir, esto no es recibes un email con la oferta y enseguida lo contestas aceptándola, no. ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, pues lo que es aconsejable hacer es responder sí y responder diciendo que bueno, pues mostrando que te alegras mucho de recibir la oferta y decir, pues bueno, que vas a considerarla, que vas a reflexionar durante los próximos días y que bueno, que vas a, a, bueno, a reflexionar sobre ello y que les vas a dar una respuesta antes del deadline. Normalmente las ofertas vienen con una fecha límite para aceptarla. Entonces decir que te alegras mucho de recibir esa oferta, que vas a pensar sobre ello y que les vas a dar una respuesta antes del deadline. También antes de aceptar la oferta, lo que puedes hacer es, bueno, pedir a lo mejor tener una reunión con ellos o en ese email de respuesta que ya sea la oferta, pues bueno, pues escribirle con cualquier pregunta que tengas.
También es importante, pues bueno, este es el momento quizás, pues bueno, pues de verse de si hay detalles de la oferta que se pueden negociar. Que hay muchos casos en los que hay detalles que se pueden negociar. Hay casos en los que puedes negociar sobre detalles como, por ejemplo, horas de docencia. En algunos casos puede que seas capaz de negociar sobre salario, presupuesto de investigación. Bueno, esto ya va a depender de cada institución, pero puede haber ciertas cosas que se pueden negociar o también fechas, la fecha en la que vas a empezar, todo este tipo de cosas, pues bueno, pues puede que sean negociables o que por lo menos pues este es el momento en el que esa institución que te ha hecho la oferta está abierta a preguntas sobre todos estos temas y puedes hablar sobre estos temas sobre ello. Am, También es un momento en el que, bueno, una vez que empiezas a recibir ofertas, pues también es interesante también, pues bueno, mantener la comunicación. O sea, en todo momento es interesante mantener la comunicación con instituciones que te hayan entrevistado, que te hayan invitado a flyouts. Es interesante mantener la comunicación abierta con estos sitios. Entonces, si has recibido, digamos, si has tenido, pongamos que has tenido dos flyouts y recibes oferta de uno, pues bueno, pues una vez que has recibido oferta de uno, aquí ya esto depende, por supuesto, del caso de cada persona, ah, y por lo tanto no hay una manera universal de gestionar este momento y estas circunstancias, ¿no? Pero algo que puede ser aconsejable es, como digo, mantener la comunicación abierta con estas instituciones. Entonces, si una te ha enviado una oferta, pues por lo menos decirle a la otra bueno, que tienes una oferta sobre la mesa y que por lo menos te gustaría saber eh, si esa otra institución ha tomado una decisión sobre si te hacen una oferta también o no. Entonces, pues ahí pues va a haber un back and forth a la hora de hablar con las instituciones que te estén considerando y bueno, y puede que vayan apareciendo más ofertas, en fin. Um, y aquí, como digo, pues bueno, pues es el momento de uh, hablar abiertamente con instituciones sobre todos los detalles de esa oferta y de ese puesto de trabajo. No tienes por qué hacer todo esto solo, por supuesto. Es un momento en el que es aconsejable hablar, hablarlo también, hablar de todas estas ofertas bueno, de todo lo que estás considerando con las personas que te rodean, por supuesto, con directores de tesis, compañeros, familiares, porque al final estamos hablando de una decisión muy importante que afecta a tu vida en muchos aspectos eh, y por lo tanto pues quieres hablarlo y quieres consultar esta decisión bien con las personas que tienes alrededor. Entonces es el momento de estar, bueno, de al final contar también con la opinión de las personas que te rodean. Y en este momento, pues también seguir manteniendo una mente abierta. Puede que las ofertas que recibas estén un poco alejadas, digamos, de lo que, eh, digamos, de las expectativas que tenías al principio del job market. Puede que el job market no haya ido tan bien como te hubiese gustado, pero al final ah, es aconsejable mantener una mente abierta. Y seguramente la, eh, cualquier oferta que recibas va a ser una oferta buena. Ah, puede que no sea, como digo, el trabajo de tus sueños, pero seguramente cualquier oferta que recibas sea una oferta buena. Entonces, pues bueno, pues es interesante mantenerla abierta.
y pensar, bueno, ¿por qué no? Porque a lo mejor, pues bueno, pues me están ofreciendo la posibilidad de irme a trabajar a este lugar en el que no había pensado inicialmente, pero bueno, pues lo estoy pensando y quizás no sea mala idea, quizás no esté tan mal después de todo. Es decir, al final tus preferencias y tus ideas sobre lugares en los que trabajar, instituciones, universidades, cambian durante el job market, es muy probable que cambien. Am, entonces, es interesante mantener una mente abierta con respecto a esto. Y ya terminando, algunos pensamientos así para terminar. El job market, desde luego, es un proceso muy largo, que para mucha gente supone muchísimo estrés, muchos nervios, mucha preocupación, porque al final estamos hablando de alguna manera, decidir el que va a ser el próximo capítulo de tu vida, no solo como académico, sino, bueno, de tu vida en general. En muchos casos, eh, aceptar una oferta de trabajo puede que suponga mudarte a otro país, empezar en un lugar completamente nuevo. eh, bueno, trae muchos cambios y afrontar todo eso es duro y puede generar bastante estrés y puede ser también muy exigente a nivel mental. Am, es un momento en el que puede que sientas mucha presión porque te prestan atención, te prestan mucha atención, pasando por todas estas entrevistas, estos flyouts. Al final, pues bueno, pues quieres que todo esto salga muy bien. Am, y puede que sientas mucha presión al pasar por todo esto. Y también, pues bueno, entran en juego una serie de expectativas sobre eh, dónde te gustaría terminar trabajando. También, bueno, en muchos casos, um, tu decisión de al final dónde ir a trabajar puede afectar a otras personas y por lo tanto al final pues entran muchas cosas en juego y todo esto puede ser difícil de gestionar. Y puede parecer que durante el job market, pues bueno, pues todo sea muy difícil ah, y es un proceso que puede ser muy, muy exigente. Por eso, algo también que es importantísimo tener presente es, en todo momento, es estar atento a tu salud mental, a cuidar de ella, tratar de estar rodeado eh, bueno, de las personas que te importan, tus familiares, tus amigos, contar con su apoyo, eh, y no afrontar todo este proceso de manera aislada, que puede ser una tentación que tengas, puede ser, al final es la respuesta que tienen muchas personas en situaciones de alta presión como puede ser esta, aislarte. Aislarte en este momento no es una buena idea. Eh, ayuda mucho estar rodeado de las personas que te importan y que son las personas que te puedan ayudar a, a que este proceso sea más llevadero y te pueden ayudar a tomar decisiones importantes una vez que llegue el momento. Entonces, puede que el job market sea un proceso que en sí, por todo lo que encierra, por todo lo que implica, es un proceso por el que es difícil pasar, se hace difícil pasar, pero al final en muchos momentos puedes pensar que parece prácticamente imposible. En algún momento de desesperación puedes pensar que parece prácticamente imposible conseguir un trabajo, encontrar un trabajo en el job market. Ah, y por eso esta frase que dice que, bueno, que cada oferta eh, de trabajo en el job market parece un milagro, pero aún así el mercado de market clears, es decir, al final todo el mundo encuentra algo y todas las instituciones cubren
las posiciones que quieren cubrir. Entonces, al final vas a conseguir un trabajo. Más tarde o más temprano, todo el mundo consigue un trabajo. Más tarde o más temprano, todo el mundo consigue un trabajo. Y pasar por el job market para ello, pues es una manera eficiente de hacerlo, aunque muchas veces parezca lo contrario. Bien. Y con esto vamos a terminar. Ha sido un placer compartir esta sesión de directo con todos vosotros. Y por supuesto siga abierto a cualquier comentario, cualquier pregunta que tengáis, que podéis dejarla en el bloque de comentarios en YouTube, donde voy a subir este directo para que podáis consultarlo en cualquier momento, y también en las plataformas de podcast donde este directo también aparecerá subido como nuevo episodio. Para contactar conmigo también otra vía de contacto es a través de correo electrónico contactar.eec, el economista camuflado, contactar.eec@gmail.com, y también redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y la página web www.eleconomistacamuflado.es. Nada más por hoy. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, en el próximo directo. Hasta pronto.